La lluvia golpeaba contra los ventanales del restaurante da Giacomo, en el corazón de Milán, mientras Vivian sostenía el teléfono de Cassian con manos temblorosas. La pantalla iluminaba su rostro en la penumbra, mostrando mensajes que destrozaban cada promesa que él le había hecho. «Te extraño, amor. Anoche fue increíble», decía el último mensaje, enviado apenas 3 horas antes. Pero no era el contenido lo que hacía que su corazón latiera con una calma extraña y casi violenta. Era el nombre de la remitente, Bianca Moretti, su mejor amiga desde la universidad. Cassian regresaba del baño, ajustándose la corbata con esa sonrisa perfecta que había seducido a medio Milán. No sabía que en ese preciso momento, mientras caminaba entre las mesas del restaurante más exclusivo de Brera, su mundo estaba a punto de colapsar. Porque Vivian no era la mujer frágil que él creía conocer, y lo que ella ocultaba no era solo un secreto. Era un imperio construido en las sombras, una identidad que había mantenido escondida por años, y una venganza que estaba a punto de desatarse como una tormenta sobre la ciudad que él tanto amaba. Vivian levantó la vista, sonrió, y en ese momento, Cassian Ortega no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. Milán despertaba bajo un cielo gris perla, con las calles adoquinadas del cuadrilátero de la moda brillando después de la lluvia nocturna. Los tranvías amarillos recorrían la vía Monte Napoleone, mientras las vitrinas de Prada, Versace y Armani desplegaban su seducción silenciosa. Era una ciudad de apariencias, de fachadas impecables que ocultaban secretos antiguos detrás de portones centenarios. Vivian caminaba por el Corso Vittorio Emanuele II, con la elegancia de alguien que había nacido para pertenecer a ese mundo. Su departamento estaba en un palazzo del siglo XVIII, cerca de la Piazza del Duomo, con techos decorados con frescos y ventanas que enmarcaban la catedral gótica como una postal viviente. Había llegado a Milán 5 años atrás, huyendo de un pasado que nadie en esta ciudad conocía. Aquí se había reinventado, trabajaba como consultora de imagen para casas de moda emergentes, asistía a vernisajes en la Triennale, tomaba aperitivos en el Naviglio Grande, y había conocido a Cassian. Cassian Ortega era el tipo de hombre que las madres milanesas querían para sus hijas. Arquitecto de prestigio, con una firma que restauraba edificios históricos por toda Lombardía. Alto, de presencia imponente, con ese acento español que derretía corazones en cada cena de negocios. Vivían juntos desde hacía 3 años en ese departamento que parecía sacado de una revista de diseño. Pisos de mármol de Carrara, muebles de diseñador y una terraza con vista a los tejados de terracota que se extendían hasta el horizonte. La noche de la revelación había comenzado como cualquier otra. Cassian había hecho una reservación en Da Giacomo, ese restaurante legendario donde los milaneses de verdad cenaban, no los turistas. Vivian se había arreglado con cuidado, un vestido de corte impecable, tacones que resonaban con autoridad contra el suelo, el cabello recogido en un moño elegante que dejaba ver su cuello. Cassian la había mirado con esa admiración que ella había aprendido a reconocer como genuina. O eso creía. La cena transcurría con normalidad. Hablaron de su próximo viaje a Como, de la nueva comisión que Cassian había conseguido para restaurar una villa del siglo XVII, de la próxima semana de la moda. Él pidió el risotto alla milanese, ella el osobuco. Compartieron una botella de Barolo mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre el mantel de lino. Entonces Cassian se disculpó para ir al baño y cometió el error que cambiaría todo. Dejó su teléfono sobre la mesa. Vivian no era el tipo de mujer que revisaba teléfonos. Había construido su vida sobre la base de la confianza, de la independencia, de no necesitar validación externa.
Pero cuando la pantalla se iluminó con una notificación, sus ojos cayeron sobre el mensaje sin querer, y lo que vio hizo que el aire se escapara de sus pulmones. «Vienes esta noche, te preparé algo especial». El nombre que aparecía en la pantalla era como un puñetazo directo al estómago: Bianca Moretti. Bianca, su amiga, la mujer con la que había llorado cuando su madre murió 2 años atrás, la que la había ayudado a mudarse a ese departamento, la que cenaba con ellos cada semana, la que llamaba a Vivian Sorella, con esa calidez italiana que derrite fronteras. Las manos de Vivian se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Desbloqueó el teléfono. La contraseña era su fecha de aniversario, porque Cassian era así de predecible, de romántico, de estúpido. Y lo que encontró en esos mensajes era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. No era una aventura reciente. Llevaban casi 1 año. Los mensajes eran explícitos, íntimos, burlones. Hablaban de encuentros en el departamento de Bianca en Porta Romana mientras Viviane estaba en reuniones de trabajo. Reían sobre lo fácil que era engañarla, sobre cómo ella nunca sospechaba nada. Había fotos, videos, promesas de un futuro juntos una vez que Cassian encontrara el momento adecuado para terminar con Vivian. «Es tan ingenua», había escrito Bianca 3 semanas atrás. «A veces me da pena, pero no tanto como para dejarte ir». Cassian había respondido con un emoji de risa. Vivian sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era su corazón, era algo más profundo, más antiguo. Era la última conexión con la mujer que había intentado ser en Milán, la versión suave, confiada, abierta. La mujer que creía en los atardeceres sobre el Duomo y en las promesas susurradas bajo sábanas de lino egipcio. Esa mujer acababa de morir, y en su lugar, algo más oscuro, más peligroso, comenzó a despertar. Cuando Cassian regresó a la mesa, encontró a Vivian con una calma que debió haberle parecido extraña. Ella le devolvió el teléfono con una sonrisa suave, casi dulce. Terminaron la cena. Hablaron del postre. Ella ordenó un tiramisú que no probó. Cassian pagó la cuenta con su tarjeta de crédito corporativa, como siempre. La besó en la mejilla mientras el mesero les traía sus abrigos. Durante todo ese tiempo, Vivian calculaba. Porque lo que Cassian no sabía era que la mujer sentada frente a él, la consultora de imagen que conocía desde hacía 5 años, no existía realmente. Vivian había llegado a Milán con otro nombre, otra vida, otro propósito. Había construido esta identidad cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Y debajo de esa fachada perfecta había algo que ni Cassian, ni Bianca, ni nadie en esta ciudad había visto jamás. Había un imperio. Vivian no era solo una consultora. Era la propietaria silenciosa de 3 de las marcas de moda más emergentes de Italia. Había invertido en bienes raíces por todo el norte del país bajo nombres corporativos que nadie podía rastrear hasta ella. Tenía cuentas en Suiza, contactos en Londres, París y Nueva York. Había construido todo eso desde cero, usando el anonimato como su arma más poderosa. ¿Por qué? Porque antes de ser Vivian, antes de Milán, antes de esta vida de departamentos con vista al Duomo y cenas en Da Giacomo, ella había sido otra persona. Una mujer que había perdido todo a manos de un hombre que la había traicionado. Un hombre que la había dejado en la calle, sin dinero, sin dignidad, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Esa experiencia la había transformado. Le había enseñado que la vulnerabilidad era peligrosa, que confiar era un lujo que no podía permitirse, que el poder real vivía en las sombras. Así que había reconstruido su vida en secreto, creando una red de influencia y riqueza que nadie podía quitarle porque nadie sabía que existía. Cassian creía que la mantenía,
que su salario como arquitecto sostenía su estilo de vida, que él era el proveedor, el protector, el hombre de la relación. La verdad era que el departamento donde vivían era de ella, comprado en efectivo bajo una sociedad anónima registrada en Luxemburgo. Los muebles, las obras de arte, incluso el Maserati que Cassian conducía creyendo lo suyo, todo era de ella. Él vivía en una ilusión, y ella había permitido esa ilusión porque por un momento había querido creer que podía ser normal, que podía amar sin armaduras, que podía confiar. ¡Qué estúpida había sido! Esa noche, mientras caminaban de regreso al departamento por las calles iluminadas de Milán, con la Madonina dorada brillando en lo alto del Duomo como un faro de ironía divina, Viviane tomó una decisión. No lloraría, no confrontaría, no haría una escena. Haría algo mucho peor. Destruiría a Cassian Ortega tan completamente, tan sistemáticamente, que cuando terminara, él desearía nunca haber conocido su nombre. Y Bianca Moretti aprendería que traicionar a la persona equivocada no solo te costaba una amistad, te costaba todo, porque Vivian había aprendido algo crucial en su vida anterior. La mejor venganza no era caliente ni impulsiva, era fría, calculada y absolutamente devastadora, y ella tenía todo el tiempo del mundo. Mientras Cassian abría la puerta del departamento, silbando despreocupadamente, Vivian entró detrás de él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En su mente ya había comenzado. Las piezas estaban moviéndose en el tablero, las llamadas que haría mañana, los contactos que activaría, los hilos que comenzaría a tirar. Cassian se sirvió un whisky en el bar de la sala, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Se veía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, tan completamente ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. ¿Todo bien, amor?, preguntó sin voltear. Vivian se quitó los tacones, sintiendo el mármol frío bajo sus pies descalzos. Perfectamente, respondió con una voz suave como terciopelo y filosa como una navaja. Y en ese momento, en ese departamento suspendido sobre la ciudad más elegante de Italia, comenzó la caída de Cassian Ortega. Él solo no lo sabía todavía. Los días siguientes fueron una obra maestra de actuación. Vivian se levantaba cada mañana, preparaba el café con la moka italiana que Cassian tanto adoraba, le daba un beso en la mejilla antes de que saliera rumbo a su estudio en Portanuova. Sonreía cuando él le enviaba mensajes durante el día. Preparaba cenas cuando él llegaba tarde por reuniones con clientes. Hacía el amor con él cuando la tocaba en la oscuridad de su habitación, con las cortinas cerradas y la ciudad dormida afuera. Y cada segundo de esa normalidad era una tortura silenciosa. Porque ahora Vivian lo sabía todo. Había clonado su teléfono usando un software que había adquirido a través de uno de sus contactos en el mundo corporativo. Cada mensaje, cada llamada, cada foto que Cassian intercambiaba con Bianca llegaba también a un dispositivo oculto en su bolso. Era como tener un asiento de primera fila para su propia humillación. Los mensajes eran cada vez peores. «Esta tarde fue increíble», escribía Bianca después de una reunión de trabajo de Cassian que se había extendido hasta las 7 de la noche. «No puedo esperar a que termine con ella. Imagina lo que podríamos hacer sin tener que escondernos». «Pronto, amore», respondía Cassian. «Solo necesito que firme unos documentos primero. Su padre le dejó una herencia que está en proceso legal. Una vez que eso esté resuelto, termino todo». Vivian había leído ese mensaje en el baño de un café en Vía de la Spiga, rodeada del murmullo de conversaciones en italiano y del aroma del espresso. Había tenido que apoyarse contra el lavabo de mármol para no vomitar. No por el dolor. El dolor ya se había convertido en algo más frío, más útil, sino por la revelación de lo que realmente era. No la amaba. Nunca la había amado.
Era un proyecto de extracción de recursos. La herencia de la que hablaba no existía. Vivian había inventado esa historia años atrás como parte de su cobertura, una explicación conveniente para su estilo de vida que no levantara demasiadas preguntas. Cassian se había aferrado a esa mentira como un náufrago a un salvavidas, y ahora planeaba esperar hasta que ese dinero imaginario estuviera disponible antes de dejarla. Era tan predecible que casi daba risa. Pero la verdadera puñalada llegó una semana después del descubrimiento. Vivian había organizado una cena en su departamento como hacía cada mes. Había invitado a 6 personas, 2 parejas amigas de Cassian del mundo de la arquitectura y, por supuesto, Bianca, porque Vivian quería ver. Necesitaba ver cómo actuaban juntos, cómo representaban su farsa delante de ella. La noche fue surrealista. Bianca llegó con un ramo de peonias, besó a Vivian en ambas mejillas y le dijo: «Sorella mía, gracias por invitarme», con una sonrisa tan cálida que podría haber derretido hielo. Usaba un vestido que Vivian reconoció de inmediato. Se lo había regalado ella misma para su cumpleaños hace 6 meses. Bianca se movía por el departamento con una familiaridad casi obscena, sirviéndose vino de la bodega, ajustando las flores en el jarrón de Murano, tocando el brazo de Cassian con una intimidad que cualquier observador atento habría notado. Pero nadie notaba nada, porque la gente ve lo que quiere ver. Durante la cena, Vivian había preparado un menú que había aprendido de la nonna de Bianca: pasta al ragù, brasato al barolo, panna cotta con frutos rojos. Cada plato era una obra maestra. Cada bocado, un acto de guerra silencioso. «Cocinas como una italiana de verdad», dijo uno de los invitados, un arquitecto llamado Marco con un estudio en Tortona. «Cassian es un hombre con suerte». Cassian había sonreído, tomado la mano de Vivian sobre la mesa y dicho: «Cada día lo agradezco». Bianca había bajado la mirada hacia su plato, pero Vivian capturó la sonrisa pequeña, casi imperceptible, que curvaba sus labios. Una sonrisa de victoria compartida. Una sonrisa que decía: «Él es mío, solo que todavía no lo sabes». Después de la cena, mientras los invitados tomaban digestivos en la terraza, admirando la vista nocturna de Milán, Vivian vio a Cassian y Bianca desaparecer hacia la cocina. Esperó exactamente 30 segundos antes de seguirlos. Los encontró cerca de la despensa, en ese rincón oculto detrás de la puerta de la nevera. Cassian tenía a Bianca presionada contra la pared, besándola con una urgencia desesperada. Las manos de él estaban en su cintura, las de ella en su cabello. Se devoraban mutuamente como si no pudieran respirar sin el otro. A 3 metros de distancia, los invitados reían en la terraza. A 5 metros, en la sala, la música de un playlist de jazz italiano llenaba el silencio, y allí, en su propia cocina, en el departamento que ella había comprado, entre los utensilios que ella había elegido, su novio besaba a su mejor amiga como si Vivian no existiera. Vivian no hizo ruido. No se movió, solo los observó durante 5 segundos que parecieron años. Luego regresó a la terraza, sirvió más prosecco, rió de un chiste de Marco sobre la política italiana y nadie notó que algo había cambiado. Pero algo había cambiado, porque en ese momento Vivian cruzó una línea. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia, de demostrarles a esos 2 parásitos que habían elegido a la víctima equivocada. Que la mujer que creían ingenua, confiada y fácil de manipular era en realidad la persona más peligrosa que conocerían en sus vidas. La cena terminó cerca de la medianoche. Bianca fue la última en irse, abrazando a Vivian en la puerta con lágrimas falsas en los ojos.
Eres la mejor amiga que alguien podría tener, susurró. No sé qué haría sin ti. Vivian le devolvió el abrazo, apretándola con fuerza. Yo tampoco sé qué harías sin mí, respondió con una dulzura venenosa. Cuando la puerta se cerró, Cassian se estiró con satisfacción aflojándose la corbata. Fue una noche perfecta, amor. Eres una anfitriona increíble. Lo sé, dijo Vivian simplemente. Esa noche, mientras Cassian dormía con esa respiración profunda de quien no tiene ninguna preocupación en el mundo, Vivian se sentó en la terraza con su laptop. Las luces de Milán parpadeaban como estrellas terrestres, y en la distancia la Madonina brillaba en lo alto del Duomo, esa estatua dorada de la Virgen que protegía la ciudad desde hacía siglos. Vivian abrió carpetas encriptadas, revisó documentos, hizo llamadas a números que no aparecían en ninguna guía. Activó contactos que había cultivado durante años precisamente para un momento como este. Porque una cosa era segura. Cuando construyes un imperio en las sombras, acumulas poder. Y el poder, usado correctamente, era la herramienta más devastadora del universo. Cassian Ortega tenía una firma de arquitectura que, según sus investigaciones, estaba en números rojos. Mantenía las apariencias, pero los últimos 3 proyectos habían terminado con pérdidas. Tenía deudas con proveedores, préstamos bancarios retrasados y una reputación que dependía completamente de conexiones sociales y apariencias. Su mundo era un castillo de naipes sostenido por ego y mentiras. Vivian tenía los contactos para derribar cada carta. Bianca Moretti trabajaba como curadora freelance para galerías de arte en Milán. Su reputación era todo lo que tenía. Dependía de recomendaciones, de conexiones, de ser vista en los lugares correctos con la gente correcta. Era una existencia frágil, construida sobre arena. Vivian conocía a cada dueño de galería importante de la ciudad, y todos ellos le debían favores. Durante las siguientes semanas, Vivian se convirtió en una fantasma que caminaba en plena luz del día. Seguía siendo la novia perfecta, preparaba desayunos, asistía a eventos con Cassian, respondía a mensajes de Bianca como si nada hubiera pasado. Pero debajo de esa superficie tranquila era un tiburón moviéndose en aguas oscuras. Comenzó sutilmente, una palabra aquí, una sugerencia allá. Habló con un contacto en el banco donde Cassian tenía sus préstamos comerciales. Mencionó preocupaciones sobre la viabilidad financiera de ciertos proyectos. Compartió información confidencial sobre pagos retrasados. El banco comenzó a presionar. Los plazos se acortaron. Las tasas de interés subieron. Llamó a clientes potenciales de Cassian, personas que estaban considerando contratar su firma para renovaciones importantes. Les recomendó otros arquitectos más confiables con un tono de preocupación casi maternal. Les habló de problemas de gestión que había escuchado rumores. Uno por uno, los proyectos comenzaron a cancelarse. Con Bianca fue aún más elegante. Vivian organizó un cóctel para celebrar a las mujeres en el arte milanés. Invitó a todos los curadores, galeristas y coleccionistas importantes de la ciudad, y en medio de conversaciones aparentemente inocentes, dejó caer comentarios devastadores. ¿Conoces a Bianca Moretti? Sí, es encantadora. Aunque he escuchado que tiene problemas con la puntualidad en las entregas. Una lástima, tiene tanto talento. Bianca está trabajando en ese proyecto para la Gallería Rossini, ¿verdad? Espero que vaya mejor que el último. Escuché que hubo complicaciones. No mentía directamente, solo plantaba semillas de duda, y en un mundo donde la reputación lo es todo, la duda es letal. Las llamadas de Bianca comenzaron a disminuir. Las galerías dejaron de contactarla. Los proyectos se evaporaron como neblina matutina en el Naviglio,
Y todo el tiempo Vivian mantenía su máscara perfecta, hasta que una noche, un mes después del descubrimiento, Cassian llegó a casa con una tensión visible en sus hombros. Se sirvió whisky sin preguntarle si quería algo. Se dejó caer en el sofá con la mirada perdida. «¿Qué sucede?», preguntó Vivian con preocupación genuina en su voz. «Problemas en el trabajo», murmuró. «Nada que debas preocuparte». Pero ella podía ver el miedo en sus ojos. El castillo de naipes estaba comenzando a tambalearse, y Vivian, sentada frente a él con una copa de vino en la mano, sintió algo oscuro y satisfactorio florecer en su pecho. Esto apenas comenzaba. El otoño llegó a Milán como un suspiro melancólico. Las hojas de los plátanos en Vía Dante se tornaron doradas y las tardes se acortaron hasta convertirse en crepúsculos prematuros que teñían la ciudad de violeta y gris. Era noviembre y la niebla característica del norte de Italia comenzaba a envolver las calles como un velo espeso. Cassian estaba desmoronándose. 2 proyectos importantes se habían cancelado en el mismo mes. El banco había llamado exigiendo pagos inmediatos de préstamos que había asegurado renovar sin problemas. Proveedores amenazaban con acciones legales. Su reputación, que había sido su activo más valioso, estaba manchándose con rumores que no podía rastrear ni detener. Vivian lo observaba desintegrarse con una fascinación casi clínica. Él llegaba cada noche más tenso, más irritable, más desesperado. Bebía más, dormía menos. Sus mensajes con Bianca habían cambiado de tono. Ya no eran sobre escapadas románticas y futuro juntos, sino sobre dinero, sobre préstamos, sobre si ella conocía a alguien que pudiera ayudarlo. Bianca tampoco estaba mejor. Sus llamadas de trabajo habían cesado casi por completo. Galerías que antes la buscaban ahora ignoraban sus emails. Su perfil en Instagram, antes lleno de eventos y vernisajes, ahora mostraba un silencio preocupante. Había comenzado a pedir prestado dinero, primero a amigas, luego a conocidos, finalmente a Cassian, quien no tenía nada que darle. Era hermoso verlos hundirse juntos, pero Vivian quería más que su ruina financiera. Quería el momento de revelación. Quería que supieran exactamente quién les había destruido la vida y por qué. Porque la venganza sin reconocimiento era como un plato servido a ciegas. Perdía todo su sabor. La oportunidad llegó la primera semana de diciembre. Milán se preparaba para la Navidad. Las luces se encendían en las calles. La Galleria Vittorio Emanuele II brillaba como un palacio de cristal, y el mercadillo navideño en Piazza del Duomo llenaba el aire con aroma a vin brûlé y castañas asadas. Vivian había organizado un evento que había estado planeando durante semanas, una cena benéfica para recaudar fondos para la restauración de frescos en iglesias históricas de Lombardía. Había alquilado la Villa Necci Campiglio, esa joya del racionalismo italiano, escondida detrás de muros en pleno centro de Milán. El lugar era espectacular, jardines secretos, piscina art déco, interiores que parecían congelados en los años 30. Era el escenario perfecto para lo que tenía planeado. La lista de invitados era cuidadosamente curada, 50 personas de la élite milanesa, arquitectos, curadores de arte, empresarios, coleccionistas, toda la gente que importaba en el mundo de Cassian y Bianca, y por supuesto, Cassian y Bianca mismos. Cassian había dudado en asistir. «No estoy de humor para eventos sociales», había dicho esa mañana, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente mientras se afeitaba. «Es importante», había insistido Vivian. «Mucha gente influyente estará ahí. Podrías hacer conexiones que te ayuden con tus problemas de trabajo». Él había cedido, porque todavía creía que ella era su ancla, su apoyo, la mujer tonta que lo mantendría a flote mientras él se ahogaba. La noche del evento, Vivian se arregló con cuidado meticuloso.
Un vestido de corte perfecto que hablaba de poder silencioso. Joyas discretas pero caras. Cabello recogido en un moño elegante que dejaba ver la línea de su cuello. Cuando se miró en el espejo, no vio a la mujer que había sido durante 5 años en Milán. Vio a la mujer que había enterrado cuando llegó a esta ciudad, la que no perdonaba, la que no olvidaba, la que tomaba lo que era suyo sin pedir permiso. Cassian estaba en el baño cuando el teléfono de Vivian sonó. Era su asistente confirmando que todo estaba listo. Las pantallas, el audio, los documentos impresos, cada elemento de lo que estaba por suceder. ¿Lista?, preguntó Cassian al salir, ajustándose los gemelos con dedos nerviosos. Más que nunca, respondió Vivian. La Villa Necci Campiglio brillaba bajo las luces estratégicamente colocadas. Los invitados llegaban en grupos pequeños, entregando sus abrigos a los asistentes, recibiendo copas de Franciacorta, admirando la arquitectura y los jardines iluminados. Había música en vivo, un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi en el salón principal. Las mesas estaban decoradas con centros de camelias y velas. Era perfecto, era elegante, era la trampa definitiva. Bianca llegó sola, con un vestido que apenas disimulaba su situación financiera deteriorada. Abrazó a Vivian con desesperación mal oculta. «Gracias por invitarme», susurró. «Necesitaba esto, necesitaba recordar que todavía pertenezco a este mundo». «Siempre pertenecerás», mintió Vivian, acariciándole el brazo. «Eres mi mejor amiga». Cassian estaba al otro lado del salón, hablando con otros arquitectos, intentando mantener esa fachada de éxito que se desmoronaba más cada día. Vivian lo observó por un momento, la forma en que sus ojos buscaban a Bianca constantemente, la manera en que sus hombros se tensaban cada vez que alguien le preguntaba sobre su trabajo. Era un hombre al borde del abismo, y ella estaba a punto de empujarlo. A las 9 de la noche, después de la cena, Vivian subió a un pequeño escenario que habían montado en el salón principal. El murmullo de conversaciones se apagó. 50 pares de ojos se volvieron hacia ella. Entre la multitud, Cassian la miraba con orgullo inconsciente. Bianca sonreía, sosteniendo su copa, ajena a lo que vendría. «Buenas noches a todos», comenzó Vivian con una sonrisa cálida. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Como saben, este evento es para recaudar fondos para la restauración de patrimonio histórico. Pero antes de hablar de eso, quiero compartir algo personal». Hizo una pausa. El silencio en el salón era absoluto. «Hace 5 años llegué a Milán como una mujer que huía de un pasado doloroso. Construí una nueva vida aquí, una nueva identidad. Y durante ese tiempo creí que había encontrado el amor. Creí que había encontrado a una amiga verdadera. Pero hace 2 meses descubrí que ambas cosas eran mentiras». El ambiente cambió instantáneamente. La tensión se hizo palpable. Cassian se había puesto pálido. Bianca dejó su copa sobre una mesa con manos temblorosas. «Descubrí que mi novio, Cassian Ortega», continuó Vivian señalándolo en la multitud, «y mi mejor amiga, Bianca Moretti», ahora señalándola a ella, «han tenido una aventura durante casi 1 año. En mi propia casa, mientras yo confiaba en ellos, mientras los apoyaba, mientras los amaba». Los murmullos explotaron. Cabezas se volvieron hacia Cassian y Bianca como proyectiles. Cassian intentó caminar hacia el escenario, pero 2 de los asistentes, contratados específicamente para esto, le bloquearon el paso con sutileza. «¡Vivian, espera!», gritó Cassian. «¡Déjame explicar!». «No hay nada que explicar», dijo Vivian con una calma letal. «Tengo todos los mensajes, todas las fotos, todos los videos, y esta noche todos ustedes van a verlos». Detrás de ella, una pantalla gigante se iluminó, y comenzaron a proyectarse los mensajes, uno tras otro,
conversaciones explícitas, fotos íntimas, videos comprometedores, todo con marcas de tiempo, fechas, locaciones, pruebas irrefutables de una traición sistemática y cruel. El salón estalló en caos. Algunos invitados miraban con horror, otros con fascinación mórbida. Varios ya estaban sacando sus teléfonos, grabando, tomando fotos. En la era de las redes sociales, esto se volvería viral en cuestión de horas. Bianca intentó correr hacia la salida, pero Vivian no había terminado. «Espera, Bianca», dijo con una voz que resonó como un látigo. «Hay más». La pantalla cambió. Ahora mostraba documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias, todo detallando cómo Bianca había estado robando dinero de las galerías para las que trabajaba. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Fraude, malversación, pruebas incontrovertibles. «Estos documentos serán entregados a las autoridades mañana por la mañana», explicó Vivian. «Bianca Moretti no solo es una traidora, es una ladrona». Bianca se desplomó contra una pared, llorando histéricamente. Pero nadie se acercó a consolarla. En Milán, en ese mundo de apariencias y reputaciones, acababa de convertirse en una leprosa social. La pantalla cambió de nuevo. Ahora era el turno de Cassian. «Y mi querido Cassian», continuó Vivian, su voz goteando veneno elegante, «el arquitecto de prestigio, el hombre que todos admiraban. ¿Sabían que su firma está en bancarrota? ¿Que ha estado falsificando documentos para conseguir contratos? ¿Que varios de sus proyectos de restauración usaban materiales de calidad inferior mientras cobraba precios premium?» Documentos legales aparecieron en la pantalla. Contratos falsificados, facturas manipuladas, testimonios de proveedores defraudados. Todo meticulosamente documentado, todo legalmente explosivo. Cassian intentó hablar, pero su voz se quebró. «Vivian, nosotros podemos...» «¿Pueden qué?», interrumpió ella. «¿Explicar? ¿Disculparse? No me interesa. Lo que me interesa es que todos aquí sepan exactamente quiénes son ustedes y que nunca, jamás vuelvan a tener poder sobre nadie». Bajó del escenario con movimientos fluidos y caminó directamente hacia Cassian. Se detuvo a centímetros de él, mirándolo directo a los ojos. El hombre que había estado junto a ella durante 3 años ahora parecía un extraño, encogido y derrotado. «¿Sabes lo que es peor de todo esto, Cassian?», susurró lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. «No es que me engañaras, es que creíste que era lo suficientemente estúpida como para no darme cuenta, que asumiste que tu salario me mantenía cuando en realidad todo lo que tienes, todo lo que eres, existía porque yo lo permití. Este departamento donde vives, el auto que conduces, las cenas que disfrutas, todo es mío. Yo soy la dueña. Yo construí mi imperio en silencio mientras tú jugabas a ser importante». Se dio la vuelta hacia la audiencia. 50 caras la miraban con asombro, horror, admiración, miedo. «Soy la propietaria de Aurelis Group, Seraphine Investments y Moreau Holdings, 3 de las compañías de inversión inmobiliaria y moda más importantes del norte de Italia. Durante 5 años he construido un imperio mientras todos ustedes me veían como la novia decorativa de un arquitecto mediocre. Pues bien, ahora todos saben la verdad». El silencio era ensordecedor. «Y ahora», continuó, «todos ustedes son testigos. Cassian Ortega y Bianca Moretti quedan excluidos permanentemente de cualquier círculo profesional y social en esta ciudad. Sus reputaciones están destruidas, sus carreras terminadas. Y cualquiera que intente defenderlos o trabajar con ellos estará eligiendo estar en el lado equivocado de alguien que tiene más poder del que jamás imaginaron». No era una amenaza vacía.
Todos en ese salón sabían que Vivian acababa de revelarse como alguien con conexiones, recursos e influencia real. Nadie se atrevería a desafiarla. Cassian cayó de rodillas, literalmente. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre el suelo de mármol como un títere con los hilos cortados. «Por favor», suplicó. «Por favor, Vivian, no hagas esto, te lo suplico». Ella lo miró desde arriba, no con odio, con algo peor, indiferencia. «Deberías haberte quedado con alguien de tu nivel, Cassian», dijo simplemente. «Yo nunca estuve en tu liga, tú estabas en la mía, y ahora estás exactamente donde perteneces, en el suelo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás el caos. Cassian desmoronado en el piso, Bianca sollozando contra una pared, 50 invitados mirándolo todo con teléfonos en alto, capturando cada segundo de la destrucción. Afuera, la noche de Milán era fría y cristalina. Vivian subió a un auto que la esperaba, dio una dirección al conductor y se recostó contra el asiento de cuero. Por primera vez en 2 meses, respiró tranquila. La venganza estaba completa. Pero la reconstrucción apenas comenzaba. Los días después de la cena en Villanecchi Campiglio fueron un torbellino mediático. Los videos de esa noche se habían vuelto virales no solo en Milán, sino en toda Italia. Las redes sociales explotaron con hashtags, memes, análisis. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a discutir el caso Vivian. Revistas de negocios publicaron perfiles sobre las empresas que ella controlaba. Columnistas de sociedad debatían sobre feminismo, venganza y poder. Vivian se había convertido en una leyenda urbana instantánea. Algunos la llamaban heroína, otros villana, pero todos, absolutamente todos, la respetaban, porque en un solo acto había demostrado algo que pocas mujeres se atrevían a hacer, que no necesitaba el permiso de nadie para tomar el control de su narrativa. Cassian y Bianca, por otro lado, se habían convertido en parias sociales. Cassian intentó dar entrevistas defendiéndose, pero cada aparición pública solo empeoraba las cosas. Los documentos que Viviane había expuesto iniciaron investigaciones legales. Su firma de arquitectura cerró definitivamente una semana después de la cena. Los bancos ejecutaron sus préstamos. Perdió su licencia profesional. El hombre que había sido alguien en Milán ahora no era nada. Bianca había huido de la ciudad. Rumores decían que estaba en Nápoles, viviendo con parientes lejanos, trabajando en una tienda de souvenirs turísticos. Nunca volvería a pisar una galería de arte como profesional. Su nombre era sinónimo de fraude y traición. ¿Y Vivian? Vivian estaba renaciendo. Se había mudado a un nuevo departamento en City Life, uno de los desarrollos más modernos y exclusivos de Milán. Un ático en el Residence Libeskind, con ventanales del piso al techo y vistas de 360 grados de la ciudad. Ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba fingir ser menos de lo que era. Sus empresas experimentaron un boom de atención. Inversionistas que nunca habían sabido de ella ahora hacían fila para reunirse. Diseñadores emergentes le suplicaban representación. Bienes raíces por toda Italia salían al mercado y agentes la llamaban primero a ella. El poder que había cultivado en silencio ahora operaba en plena luz, amplificado por su notoriedad. Pero más importante que el dinero o la influencia era lo que había recuperado, su identidad. Durante 5 años había vivido como una versión diluida de sí misma, moldeándose para encajar en la vida de Cassian, en las expectativas sociales, en el papel de la novia. Había sido como vivir con un corsé invisible, apretando cada respiración, restringiendo cada movimiento. Ahora ese corsé había desaparecido, y por primera vez desde que llegó a Milán, Vivian podía respirar completamente. 3 meses después de la cena,
Viviane estaba en su nueva oficina en Vía Montenapoleone, el corazón del distrito de moda. Las paredes eran de cristal, el mobiliario minimalista pero carísimo, y detrás de su escritorio colgaba una obra de arte contemporáneo que había adquirido en una subasta en Londres. Estaba revisando propuestas de expansión internacional cuando su asistente tocó la puerta. «Señora Viviane, hay alguien aquí sin cita previa. Dice que es urgente». Viviane levantó la vista de los documentos. «¿Quién?» «Cassian Ortega». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Viviane sintió un relámpago de emoción, sorpresa, ira, curiosidad, pero su rostro permaneció perfectamente neutral. «Déjalo pasar», dijo después de un momento. «Tengo 5 minutos». Cassian entró a la oficina como un fantasma de quien había sido. Había perdido peso, su ropa se veía descuidada y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que ha tocado fondo. Se detuvo a varios metros del escritorio, como si no se atreviera a acercarse más. «Viviane», comenzó con voz ronca, «gracias por recibirme». Ella no respondió. Solo lo miró con una expresión completamente vacía de emoción. «Yo vine a disculparme», continuó, sus manos temblando ligeramente. «Sé que no significa nada, sé que no cambia lo que hice, pero necesitaba que lo escucharas de mí. Lo siento, fui un idiota, fui cruel, fui codicioso y pagué el precio». Viviane se recostó en su silla, cruzando las piernas con elegancia. «¿Eso es todo?» «Yo también vine a preguntarte si hay alguna manera, si podríamos hablar sobre, si tal vez qué, Cassian», interrumpió con una voz filosa como vidrio. «Si tal vez podemos volver, si tal vez puedo perdonarte, si tal vez puedo ayudarte a reconstruir tu vida destrozada». Él bajó la mirada, derrotado. «Sé que no tengo derecho a pedir nada». «Tienes razón, no lo tienes». Viviane se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad extendiéndose bajo el cielo invernal. Milán brillaba con su belleza arquitectónica, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus calles. «Cassian, voy a decirte algo, y quiero que lo escuches con mucha atención», comenzó sin voltear a mirarlo. «Cuando te conocí, estaba intentando ser alguien que no era. Intentaba ser suave, confiada, abierta, intentaba creer que podía bajar la guardia, y tú aprovechaste eso. Viste mi vulnerabilidad como debilidad, viste mi amor como estupidez, asumiste que podías usarme y descartarme cuando hubieras extraído todo lo que querías». Se dio la vuelta. Sus ojos eran como hierro fundido. «Pero lo que no entendiste es que yo ya había sido destruida antes, años antes de conocerte, y de esas cenizas construí algo indestructible. Construí poder, construí riqueza, construí una identidad que nadie podía quitarme. Y lo hice en silencio, porque había aprendido que el verdadero poder no necesita anunciarse». Caminó hacia él con pasos medidos. Cassian retrocedió instintivamente. «Tú creíste que me estabas usando, pero la verdad es que yo te permití existir en mi mundo. Te permití creer que tenías control. Te permití sentirte importante. Y cuando violaste esa confianza, no lloré, no me desmoroné. Simplemente activé el poder que siempre había tenido y te borré de mi vida como se borra una mancha de una superficie limpia». Se detuvo a centímetros de él. Cassian temblaba visiblemente. «Así que no, Cassian. No hay perdón. No hay segunda oportunidad. No hay conversación. Viniste aquí esperando encontrar a la mujer que conociste hace 5 años. Esa mujer nunca existió. Era una actuación, y ahora la obra terminó. Si vos están torciendo para ella como yo estoy, muestra eso curtiendo el vídeo. Y si quieres ver más mininovelas así, te inscribo en el canal porque hay mucho más viniendo por ahí». Señaló la puerta con un gesto elegante.
Ahora vete. Y si vuelves a intentar contactarme, mis abogados te enviarán una orden de restricción. Cassian abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente se dio cuenta de que no había palabras que pudieran cambiar nada. Salió de la oficina con los hombros hundidos y Vivian supo que era la última vez que lo vería. Cuando la puerta se cerró, no sintió triunfo, no sintió satisfacción, solo sintió paz. Los meses siguientes fueron de transformación acelerada. Vivian expandió sus negocios a Londres, París y Nueva York. Abrió una galería de arte en Milán bajo su propio nombre, exhibiendo artistas emergentes que nadie más veía. Invirtió en startups tecnológicas lideradas por mujeres. Se convirtió en mentora de jóvenes empresarias que estaban construyendo sus propios caminos, pero más importante, se reconectó consigo misma. Comenzó a tomar clases de escultura en una escuela de arte en Brera. Viajaba sola a ciudades que siempre había querido conocer: Praga, Estambul, Kioto. Pasaba tardes enteras caminando por los jardines de Villarreale en Monza, leyendo bajo los árboles centenarios. Salía a cenar sola a restaurantes elegantes y disfrutaba su propia compañía sin el peso de tener que ser lo que alguien más necesitaba. Aprendió que estar sola no era lo mismo que estar vacía, que la soledad, cuando se elegía conscientemente, era libertad en su forma más pura. Un año después de la cena en Villanecchi Campiglio, Vivian dio una conferencia en la Università Bocconi sobre emprendimiento femenino. El auditorio estaba lleno con cientos de estudiantes, mayoría mujeres jóvenes con ojos brillantes y sueños enormes. Me preguntan mucho sobre lo que pasó, comenzó Vivian, de pie en el escenario con una confianza tranquila. Me preguntan si me arrepiento, si fue demasiado, si debí haber sido más compasiva. Hizo una pausa, mirando las caras atentas frente a ella. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de protegerme. No me arrepiento de exigir el respeto que merezco. No me arrepiento de usar el poder que construí con mi propio esfuerzo. Porque durante demasiado tiempo se nos enseña a las mujeres que debemos ser comprensivas, que debemos perdonar, que debemos priorizar la paz sobre nuestra propia dignidad. Y yo digo, ¡basta! El auditorio estalló en aplausos. Construyan su poder en silencio, continuó cuando el ruido se calmó. No porque deban esconderse, sino porque el verdadero poder no necesita validación externa. Construyan sus imperios, protejan sus recursos. Y cuando alguien intente aprovecharse de ustedes, cuando alguien confunda su bondad con debilidad, no duden ni un segundo en defenderse con cada herramienta que tengan. Terminó la conferencia con una ovación de pie. Estudiantes la rodearon después, queriendo selfies, pidiendo consejos, agradeciéndole por ser ejemplo de que las mujeres no tenían que ser víctimas de sus propias narrativas. Esa noche, de regreso en su ático con vista a Milán, brillando bajo un cielo estrellado, Vivian se sirvió una copa de vino, se paró en el balcón, sintiendo el viento frío de diciembre contra su piel, y miró la ciudad que había sido testigo de su destrucción y su renacimiento. No necesitaba a Cassian, no necesitaba a Bianca, no necesitaba vengarse de nadie más, porque la mejor venganza no era destruir a quienes te habían hecho daño. La mejor venganza era convertirte en alguien tan extraordinario, tan poderoso, tan completo, que su existencia misma se volvía irrelevante, y eso era exactamente lo que Vivian había hecho. 2 años después de la noche que cambió todo, Vivian estaba de pie en la terraza del Hotel Bulgari, asistiendo a un evento de recaudación de fondos para mujeres empresarias en Italia. La vista desde ese lugar era espectacular. Los jardines privados del hotel se extendían como un oasis secreto en medio de la ciudad, y más allá,
Las torres de City Life perforaban el cielo con su arquitectura futurista. Vivian había cambiado, pero no en las formas obvias. Físicamente seguía siendo la misma mujer elegante de siempre. Pero algo fundamental había evolucionado en su interior. Había dejado de cargar el peso de su pasado como una carga. Ahora lo llevaba como una medalla de honor, como prueba de su resistencia, de su capacidad de transformar dolor en poder. Esa noche, mientras conversaba con inversionistas y líderes de industria, una mujer joven se acercó tímidamente. No podía tener más de 25 años, con ojos nerviosos y una postura que gritaba inseguridad. «Disculpe, ¿usted es Vivian?», preguntó en italiano con acento del sur. «Sí, soy yo». «Yo quería agradecerle», continuó la joven, las palabras saliendo atropelladamente. «Vi su conferencia en Bocconi hace un año, escuché su historia y me dio el valor para dejar una relación abusiva. Mi novio me controlaba todo, mi dinero, mis amistades, mis decisiones. Me hacía sentir que no valía nada sin él. Pero después de escucharla a usted, entendí que yo era la que tenía el poder. Yo era la que podía elegir. Así que lo dejé. Y ahora estoy construyendo mi propio negocio. Todavía es pequeño, solo una boutique online, pero es mío, y existe porque usted me enseñó que merezco respetarme». Vivian sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era orgullo exactamente, era algo más profundo. La comprensión de que su dolor, su traición, su venganza, todo había servido para algo más grande que ella misma. Se había convertido en un faro para otras mujeres navegando sus propias tormentas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Vivian. «Sofía». «Sofía, escúchame bien», dijo Vivian tomando ambas manos de la joven. «Lo que hiciste requiere más valentía que cualquier cosa que yo haya hecho. Porque dejarlo cuando todavía estaba operando, cuando todavía tenía poder sobre ti, eso es verdadera fuerza. Lo que yo hice fue fácil en comparación. Yo ya tenía el poder cuando contraataqué. Tú lo hiciste cuando todavía estabas vulnerable. Eso te hace más valiente que yo». Sofía comenzó a llorar. Vivian la abrazó y en ese momento entendió algo crucial. Su historia no era solo suya. Era de cada mujer que había sido traicionada, humillada, subestimada. Era de cada persona que había tenido que elegir entre su dignidad y su comodidad, y había elegido dignidad a pesar del costo. 3 meses después, Vivian recibió una invitación inesperada. Era de un programa de televisión nacional, uno de esos talk shows nocturnos que discutían temas sociales controversiales. Querían que fuera como invitada especial para hablar sobre venganza, perdón y empoderamiento femenino. Había decenas de solicitudes similares durante los últimos 2 años. Vivian las había rechazado todas, pero esta vez algo le dijo que aceptara. Tal vez era momento de cerrar ese capítulo públicamente, de ofrecer una reflexión final sobre todo lo que había sucedido. La noche de la grabación, el estudio estaba lleno. La audiencia era mayoritariamente femenina, de todas las edades. Cuando Vivian entró al set, la ovación fue ensordecedora. Se sentó frente al presentador, un hombre de mediana edad conocido por sus entrevistas incisivas, y esperó la primera pregunta. «Vivian, han pasado 2 años desde aquella noche en Villanecchi Campiglio, que se volvió viral. Mirando hacia atrás, ¿cómo te sientes sobre lo que hiciste?». Vivian tomó un momento para considerar su respuesta. «Me siento en paz», dijo finalmente, «porque hice lo que era necesario para protegerme. Hice lo que era necesario para demostrar que mi vida, mi dignidad, mi poder no estaban a la venta. Y sí, fue público. Sí, fue dramático. Pero necesitaba hacer ambas cosas, porque si lo hubiera hecho en privado, Cassian y Bianca habrían simplemente seguido adelante, contando su versión de la historia,
pintándome como la mujer amargada que no pudo mantener a su hombre. En cambio, al hacerlo público, tomé control de la narrativa. Y esa narrativa era: no pueden aprovecharse de mí sin consecuencias. Algunos críticos dicen que fuiste demasiado lejos, que la venganza nunca es la respuesta. ¿Qué les dirías? Vivian sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ha visto demasiado como para creer en cuentos de hadas. Les diría que perdón es una palabra hermosa que usamos para controlar a las personas, especialmente a las mujeres. Se nos dice que debemos perdonar para sanar, que guardar rencor nos envenena. Pero nadie habla de cómo el perdón prematuro también envenena. Cómo perdonar a alguien que no ha cambiado, que no ha enfrentado consecuencias, que no ha aprendido nada, es simplemente permitirle que siga siendo quien es. Se inclinó hacia adelante, su voz llenando el estudio. Yo no perdoné a Cassian, y no voy a hacerlo. No porque esté llena de odio, sino porque él no merece mi perdón. El perdón es un regalo, no una obligación. Y yo elijo a quien le regalo mi energía emocional. Cassian y Bianca ya no tienen ningún espacio en mi vida, ni siquiera el espacio del perdón. Existen en mi pasado como lecciones aprendidas, nada más. La audiencia estalló en aplausos. El presentador esperó que se calmaran antes de continuar. Hablemos de lo que pasó después. Tus negocios explotaron. Te convertiste en una figura pública. ¿Cómo cambiaste como persona? Me volví más yo misma, respondió Vivian sin dudar. Durante años había estado actuando, pretendiendo ser más suave, más accesible, más femenina en el sentido tradicional. Escondía mi poder porque sabía que asustaba a ciertos hombres. Me hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. Y cuando Cassian me traicionó, me di cuenta de que todos esos sacrificios habían sido en vano. Él no me respetaba más por hacerme pequeña, me respetaba menos. Así que decidí dejar de hacerme pequeña. Decidí ocupar todo mi espacio. Decidí dejar de disculparme por ser inteligente, ambiciosa, poderosa, y lo que descubrí es que sí, algunos hombres se sintieron amenazados. Algunos se alejaron, pero los que se quedaron, los que se acercaron, eran personas que no tenían miedo de mi fuerza, eran personas que la celebraban. ¿Has vuelto a tener relaciones sentimentales desde entonces? Vivian rió suavemente. He salido con algunas personas, pero he sido muy selectiva, porque ahora sé exactamente lo que merezco. Y no voy a conformarme con menos. Si eso significa estar sola, perfecto. La soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te disminuye. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están viendo esto ahora, que tal vez están en situaciones similares a la tuya hace 2 años? Vivian miró directamente a la cámara, hablándole no al presentador, sino a todas las mujeres que podrían estar viéndola desde sus casas, sus departamentos, sus vidas complicadas. Les diría esto: ustedes tienen más poder del que creen. Vivimos en un mundo que constantemente les dice que son vulnerables, que necesitan protección, que deben ser cuidadosas, que deben conformarse. Y es mentira. Todas esas narrativas existen para mantenerlas pequeñas, para mantenerlas controlables. La verdad es que ustedes son fuertes, son capaces, son inteligentes. Y si alguien en su vida, no importa quién sea, un novio, un esposo, un jefe, un amigo, si alguien las hace sentir menos que eso, si alguien las traiciona, las usa, las subestima, ustedes tienen todo el derecho del mundo a defenderse. No con violencia, no con crueldad gratuita, sino con límites firmes y consecuencias claras. Construyan su poder. No lo anuncien si no quieren, pero constrúyanlo. Tengan sus propios recursos, sus propias cuentas bancarias, sus propias conexiones.
su propia independencia, porque el día que necesiten pararse por ustedes mismas, ese poder será lo único que las protegerá. Y no tengan miedo de usar ese poder, no tengan miedo de ser llamadas difíciles o vengativas o demasiado. Esos son intentos de controladas, de hacer que se sientan culpables por protegerse. Ignórenlos. Se recostó en su silla, sus ojos brillando con una intensidad que llenaba la pantalla. Ustedes merecen respeto, merecen lealtad, merecen ser tratadas como las reinas que son. Y cualquiera que no pueda darles eso, cualquiera que las traicione, no merece un segundo de su tiempo o un gramo de su energía. Déjenlos ir, y cuando lo hagan, háganlo con tanta fuerza y claridad que nunca se atrevan a acercarse de nuevo. El estudio estalló en una ovación de pie. Mujeres lloraban en la audiencia. El presentador tuvo que esperar casi un minuto completo para que el ruido bajara lo suficiente como para continuar. Cuando el programa terminó, Vivian salió del estudio y encontró a docenas de mujeres esperándola en la salida. Querían abrazarla, agradecerle, compartir sus propias historias. Pasó casi 2 horas allí, escuchando, aconsejando, conectando. Y en cada una de esas conversaciones veía reflejada una parte de su propia jornada. Esa noche, de vuelta en su ático, Vivian recibió un mensaje de Sofía, la joven que había conocido en el Hotel Bulgari. Vi el programa. Lloré todo el tiempo. Gracias por existir. Gracias por enseñarnos que podemos ser fuertes sin disculparnos. Mi negocio acaba de alcanzar las 100 ventas. Pequeño para algunos, enorme para mí. Y solo pudo pasar porque aprendí de ti que merezco apostar por mí misma. Vivian leyó el mensaje 3 veces y se dio cuenta de algo profundo. Su historia ya no era solo sobre ella. Se había convertido en parte de algo más grande, un movimiento de mujeres que se negaban a ser víctimas, que elegían poder sobre aprobación, que construían vidas extraordinarias desde las cenizas de traiciones y dolor. La luna brillaba sobre Milán esa noche, bañando la ciudad en luz plateada. Vivian se paró en su balcón, sintiendo el viento frío pero ya no siendo afectada por él. Había aprendido a ser su propio fuego, su propio calor, su propia luz. No necesitaba a Cassian. No necesitaba a Bianca, no necesitaba la validación de nadie, porque había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier relación, cualquier aprobación externa. Había encontrado su libertad, y esa libertad tenía nombre propio: Vivian, la mujer que se había levantado de sus cenizas no una, sino 2 veces, la mujer que había convertido traición en triunfo. La mujer que había elegido su dignidad sobre la comodidad, su poder sobre la aprobación, su verdad sobre la narrativa de otros. Vivian sonrió hacia la ciudad que brillaba bajo ella, esa ciudad de arquitectura antigua y sueños modernos, y supo con certeza absoluta que había ganado. No porque hubiera destruido a sus enemigos, sino porque se había convertido en alguien que ningún traidor, ninguna traición, ningún dolor podría jamás destruir. Era invencible, no porque fuera indestructible, sino porque había aprendido a reconstruirse cada vez que el mundo intentaba derribarla. Y esa capacidad de renacer infinitamente, era el verdadero poder. La historia de Vivian no es única. Es la historia de millones de mujeres que han sido traicionadas, subestimadas, usadas. Pero también es la historia de cómo esa traición, ese dolor, puede convertirse en el catalizador de una transformación extraordinaria. No todas las mujeres necesitan vengarse públicamente como Vivian. Pero todas las mujeres merecen saber que tienen el poder de defenderse, de establecer límites, de elegir su dignidad sobre cualquier relación que las disminuya. La libertad no viene de perdonar a quienes nos han hecho daño sin que lo merezcan. La libertad
viene de entender que nuestro valor nunca dependió de ellos, que éramos completas antes de conocerlos, y seguimos siendo completas después de dejarlos ir. Construye tu poder, protege tu paz. Y nunca, jamás permitas que alguien te haga sentir que eres demasiado fuerte, demasiado inteligente, demasiado ambiciosa, porque demasiado para las personas equivocadas es perfecto para las correctas, y mereces estar rodeada de personas que celebren cada parte de ti, sin pedirte que te hagas pequeña para que ellos se sientan grandes. Esa es la lección de Vivian. Esa es la lección de todas las mujeres que se han levantado de las cenizas y han elegido volar en lugar de arrastrarse. Tu poder es tuyo. Úsalo, protégelo y nunca te disculpes por ser exactamente quien estás destinada a ser.